¿Cómo presentar resultados ahora? Bueno, también decimos que en lo posible deberíamos utilizar tablas y figuras para presentar resultados. Obviamente, también esto depende del área del conocimiento, ¿no? Porque para alguien de literatura, de administración, no sé, dependiendo obviamente también del estudio que hace, pues no va a haber forma de colocar tablas o figuras. Pero yo creo que en la mayoría de los casos se puede, ¿no? Se puede. Incluso yo les aseguraría que en un artículo de revisión es casi indispensable que se creen tablas y figuras, ¿no? Porque se sistematiza la información más claramente, ¿no? Entonces, vamos a hablar más de esto, ¿no? Incluso con ejemplos en artículo de revisión. Pero lo primero que hay que entender es que las tablas tienen que justificarse, no hay que colocar tablas por colocar. Por eso que aquí tenemos ejemplos de tablas innecesarias, tablas que ocupan espacio y en realidad en texto yo lo podría decir en pocas líneas. Por ejemplo, vean esta tabla, ¿no? Si yo veo, hay 3 ensayos, las condiciones de temperatura son las mismas, la presión también, y son repeticiones que obviamente como son repeticiones, los rendimientos son parecidos, pero si lo podemos decir en texto, pues sería, se hicieron 3 ensayos, vean, hasta ahí hay media línea, a 45 grados y 100 bar, una línea, obtuviéndose 2.3 más menos 0,1% de rendimiento. Y vean, 2 líneas para decir lo que está en esa tabla. Cuando lo que está en la tabla se puede decir en texto, en poco texto, pues me puedo dar cuenta que la tabla no se justifica. Entonces, es mejor decirlo en texto. O en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir por debajo de 0 grados, no se obtuvo germinación después de 48 horas. Y sí a los 20 grados en tanto y a los 40 grados en tanto, ¿no? Entonces, vean, yo podría decir en 2, 3 líneas esto y no necesito una tabla, es una tabla no necesaria. O esto, ¿no? Se obtuvo crecimiento anaeróbico y no se obtuvo crecimiento anaeróbico, ¿no? De estos microorganismos. Entonces, no necesito una tabla. A no ser que yo tenga, pues, por ejemplo, imagínense que tenga 20 organismos, microorganismos, y cada uno diferentes situaciones de crecimiento aeróbico, anaeróbico, pues podría justificarse, ¿no? Pero con tan poca información no necesito una tabla. Entonces, hay que analizarlo, hay que analizar cuándo sí debería aparecer una tabla y cuándo no. Entonces, las tablas hay que diseñarlas. ¿Quién diseña las tablas? ¿Quién diseña las figuras? El autor. No se vale, si hablamos de un artículo científico, la originalidad de un artículo científico se mide también en función de ser originales al momento de presentar tablas y figuras. Porque pasa a veces que traen tablas de la literatura o figuras de la literatura. Con eso reducen su grado de originalidad. Además de que podrían estar incumpliendo derechos de autoría. ¿Por qué? Porque tanto las tablas como las figuras, normalmente en revistas, y principalmente en revistas que trabajan con un modelo de negocios que cobran por todo, pues normalmente tablas y figuras están protegidas contra derechos de reproducción. A ver, poco recordando esto de los derechos, ¿no? Derecho de autor. Si hablamos de derecho de autor o derecho de autoría, hay dos tipos de derecho, ¿no? Derecho de autoría. Tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, estos derechos morales, el autor no los pierde, ¿no? El autor no los pierde, el autor permanece, no los puede ceder, es decir, no los puede transferir a otros. ¿Eso qué significa? Que un autor, cuando publica un documento, puede decir, yo soy autor de ese documento.
Pero ¿qué pasa con los derechos patrimoniales? Esos derechos patrimoniales normalmente se transfieren a una revista o a una editorial. Esto, esto no pasa en revistas Open Access. Por ejemplo, las revistas que trabajan bajo un modelo de Open Access dejan liberado todo, ¿no? Es decir, tablas y figuras uno las puede tomar, las puede citar y no hay problema. Pero, ¿qué pasa con revistas que no son Open Access? Donde cobran tanto por publicar, cobran para acceder a los contenidos, y si tú usas una tabla o una figura, tienes que pagar también derechos. Entonces, en ese tipo de revistas, uno transfiere estos derechos. Si por aquí hay personas que han publicado y han firmado documentos donde dice, por ejemplo, que transfiero los derechos de reproducción a la revista, quiere decir que lo que están haciendo es transfiriendo justamente esos derechos a que solamente en la revista pueda decirle a alguien, ¿sabes qué? Te doy permiso para usar esa tabla o no, y si quieres tener el permiso, pues tienes que pagar. O te lo doy gratis, ¿no? Entonces, incluso en Open Access también puede haber eso, ¿no? Que algunas revistas Open Access te digan, bueno, no te voy a cobrar el uso de la tabla, pero sí tienes que pedirme permiso. Con eso quiere decir que el autor lo que ha firmado un documento donde dice que estos derechos patrimoniales los cede a la revista o a la editorial, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces traemos tablas de la literatura y no sabemos si es que hay una protección particular o hay que pedir permiso o hay que pagar por usarlas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si descargamos un artículo del Sevier, de Sign Direct, imagínense que ustedes descarguen, porque tenemos acceso vía Concitec, ¿no? Sign Direct descargamos y nos interesa una tablita o una figura y la copiamos. La copiamos a un libro o a un artículo y la citamos. Estoy casi seguro de que están cometiendo una falta en derechos de autoría. Principalmente esto, patrimonial. Tienen que pagar el derecho de usar esa figura, esa tabla, en otro documento. No hay que pedir permiso al autor. ¿A quién hay que pedir el permiso? A la revista, porque la revista ahora tiene ese derecho. Entonces, hay que tener cuidado porque comienzan a usarse indiscriminadamente tablas y figuras que aparecen en la literatura científica. No basta solo con citar, hay que pedir permisos de reproducción de esas tablas y figuras. Del texto no, porque del texto yo no puedo citar y no hay problema, ¿no? Pero estoy hablando de tablas y figuras. Por eso que para evitarse cualquier problema de ese tipo, hay que crear propias tablas y propias figuras. Ahí ya no, digamos, me aseguro de estar incurriendo en alguna falta contra los derechos de autoría. Entonces, las tablas sirven para presentar grandes cantidades de datos y hay que diseñarlas bien. Títulos. ¿Quién diseña los títulos? Obviamente, el autor o los autores, claros y concisos y siguiendo el estilo de la revista. Vamos a colocar ejemplos para que se entienda más esto del estilo. Datos divididos en categorías para mayor claridad. ¿Quién decide sobre las categorías que van a colocar en la tabla? El autor. El espaciado, el autor. Unidades que a veces nos olvidamos. Datos que colocamos, pero ¿cuáles son las unidades? Tipos y tamaño de fuente. Hay que presentarle en formato editable, no en formato imagen. Esto lo digo porque en las revistas, por ejemplo en Manglar, es común que de vez en cuando recibamos artículos tablas en formato imagen. Las tablas se deben enviar en formato editable, es decir, en un formato donde el autor pueda cambiar el tamaño, pueda eh, mejorar de repente algo, pueda cambiar, borrar filas o líneas que están en la tabla, pues eso solamente se puede hacer si la tabla está en formato editable. Pero en imagen no se podría hacer gran cosa, ¿no? Entonces, las tablas deben estar en formato editable. Las figuras sí en formato imagen, pero las tablas en formato editable. Ahora, para explicar más esto del diseño de las tablas y el estilo, miren,
cuando un autor elige una revista donde publicar, tiene que ser de alguna forma minucioso al momento de colocar su documento, su artículo, amoldándolo a esa revista. Yo siempre coloco a veces este ejemplo, ¿no? Un enamorado que quiera caer bien a la familia, llega a presentarse a la familia de la enamorada, quiere quedar bien, pues de alguna forma tendría que informarse más de los gustos, las preferencias de esa casa, las costumbres, para tener más posibilidades de caer bien ahí, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se trata de que estoy queriendo entrar a la casa de una editorial, de una revista científica. Entonces, cada detalle cuenta. ¿Quién me dice que aquí debe ir un punto? Porque vean, muchas revistas científicas dicen, o no, no es que lo digan, sino bajo su estilo, no se debe colocar punto al final del título, de ningún título, ¿no? Ni en el título, porque a veces colocan puntos aquí, ¿no? Por ejemplo, título del paper, punto aquí. Introducción, punto. Materiales y métodos, punto. Cada título le colocan un punto. Generalmente no deben ir puntos en los títulos, ni siquiera en los títulos de las tablas. Pero si vemos que por estilo la revista tiene que colocar puntos a los títulos de las tablas, pues ni modo, no tengo que colocarlo. ¿Quién define eso? Es el estilo de esa revista que elegí dónde publicar. ¿Quién decide si estos deben estar en negrita? La revista. Es el estilo de la revista. ¿Quién define si hay líneas, solamente líneas horizontales en la tabla? Es el estilo de la revista. Porque, ¿qué pasa si yo vi una tabla cerrada con líneas también verticales? Pues obviamente voy a quedar mal, ¿no? Porque la revista, el editor de la revista va a ver, este autor ha enviado algo que en realidad no está de acuerdo al estilo nuestro, a pesar de que no lo dice en la guía para autores, pero son cuestiones de estilo que uno tiene que ir imitando, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo hago? ¿Cómo sé el estilo de una revista? Cuando entro a una revista, descargo artículos previamente publicados y veo ese estilo, ¿no? Eso es informarse más sobre el estilo de la revista para poder ingresar más fácilmente, ¿no? Esos elementos de alguna forma me generarían una mejor percepción, una mejor imagen ante el editor de una revista. Por ejemplo, en esta revista, todo en mayúscula, todos los títulos son en mayúscula, desde el título del paper hasta el título de las tablas. Si yo envío mi artículo a esta revista con un título en minúscula, estaría dando una mala imagen ante el editor de esa revista. Porque, pues, la imagen que doy es que no me he informado, es decir, son detalles que de alguna forma van sirviendo, ¿no? Unidades, por ejemplo, esto de las unidades, ¿qué pasa? De que si todos los valores que se colocan en una columna tienen las mismas unidades, es suficiente con decirlo aquí. O también, por fila, si todas las unidades, si todos los valores que aparecen en fila tienen las mismas unidades, yo puedo colocar también aquí, ¿no? La unidad que tiene. Pero aquí, como cada valor varía en unidades, algunos sí tienen las mismas, otros no, pero por ejemplo acá, estos dos valores tienen la misma unidad, pero el último no, es adimensional. Pero todas estas sí tienen, todas son adimensionales, entonces solamente es suficiente con esto. ¿Por qué no aquí? Porque en la columna, pues, en este caso, algunos valores no tienen la misma unidad. Entonces, uno tiene que ver, ¿no? De qué forma queda mejor, pero también cumpliendo algunas condiciones, ¿no? Un error muy común en la construcción de tablas, si bien es cierto, esta tabla es propia. ¿Cuándo es una tabla propia? Una tabla propia es cuando el autor lo construye. Esa construcción lo puede hacer con datos de la literatura o sus datos propios. Entonces, no tengo por qué decir que la fuente de esa tabla es de elaboración propia.
Ese es un error que hay que desterrar, ¿no? Porque eso lo encontramos todavía fuertemente arraigado en nuestra cultura, ¿no? Hay que desterrar ese elemento, ¿no? Y lo digo en base a publicaciones de alto impacto, no se guíen de publicaciones de bajo impacto, incluso de muchas revistas latinas que siguen cometiendo esos errores, ¿no? Guíense de publicaciones de alto impacto, ¿no? Entonces, nosotros que estamos, digamos, acostumbrados a publicar revistas de alto impacto, sabemos que este es un error que se comete, porque está implícito, ¿no? Si yo he construido esta tabla, cuando los autores aparecen en la autoría, significa que todo el contenido es de los autores. Solamente no es cuando se dice lo contrario. Cuando se dice lo contrario, cuando hay una cita, ¿no? Pero las tablas tienen que ser originales, por lo tanto, son propias, ya están implícitas, ¿no? Que le pertenecen a los autores. Entonces aquí el mensaje que se da sobre esta tabla es que es una tabla propia, creada por los autores, usando y que han usado datos que vienen de estas fuentes, FAOSTAT 2006 y de Pesca 2006. Y además que hay un pie de tabla con precisiones para ayudar a la mejor comprensión de estas o de los datos que aparecen aquí, ¿no? Aparece una llamada A, B, C, D, G, etcétera, ¿no? Entonces aquí se especifica qué significa, cómo se ha calculado, o algunas precisiones de dónde viene, etcétera. Entonces, sirve los pies de tabla para que quede claro, ¿no? El mensaje que se está transmitiendo a través de los datos que están en esa tabla. Bueno, obviamente uno tiene que seguir también estilos particulares. Si en una revista ustedes ven que el título va en la parte inferior, porque normalmente los títulos de las tablas van en la parte superior, como en este caso y en los casos anteriores que hemos visto. Pero puede ser que en algunas revistas los títulos estén en la parte inferior, pues ni modo, ¿no? Ese es el estilo de esa revista. Puede ser que en alguna otra revista, pues las tablas estén también con líneas verticales. Pues es el estilo de esa revista. Eso es justamente imitar el estilo. Yo no voy a preparar una tabla pensando de que todas las revistas publican de la misma forma. Yo tengo que, una vez que elijo la revista, tengo que verificar el estilo de esa revista para ver cómo es que presenta sus tablas y imitar. En el caso de artículo de revisión, como les decía anteriormente, y este es un ejemplo, de que las tablas tienen gran valor. Incluso como que se vuelve una obligación, una exigencia, tener tablas que acompañen a cada capítulo o a algunos capítulos de los artículos de revisión. En este trabajo, que es un artículo de revisión, donde hemos revisado la aplicación de una tecnología de imágenes en la calidad y seguridad en alimentos, en cada capítulo tenemos una tabla parecida a esta, que hemos extraído de la literatura. Lo que hemos extraído son los productos que se han estudiado, las aplicaciones que se han hecho con esta tecnología en esos productos, los datos más importantes de esas aplicaciones, que en este caso son la longitud de onda y la precisión del método que se ha desarrollado, y la referencia donde están estos datos. Vean, que es una organización de la información de que viene de la literatura, porque con esto decimos, toda esa información viene de la literatura. Vean, una cantidad importante de literatura para un capítulo, solamente un capítulo. Pero hemos extraído los datos más importantes de esa revisión en una tabla. Es mejor, incluso, nosotros como que parte de nuestra estrategia de redactar artículos de revisión es primero construir tablas y figuras. Y sobre esas tablas y figuras generamos la discusión. Entonces, luego de construido la tabla o la figura, lo que hacemos es comentar lo más importante, complementar lo que está aquí y discutir lo que está aquí. Vean que se vuelve más fácil, ¿no? Pero lo primero que hacemos es construir
tablas y figuras. Entonces, esa es nuestra estrategia. Obviamente cada uno usa una estrategia de construir un artículo de revisión, pero les cuento la nuestra, ¿no? Revisamos la literatura y lo primero que hacemos es construir tablas. Y sobre eso armamos nuestros comentarios, la discusión, la apreciación crítica sobre la información sistematizada. Entonces, cada uno pues busca su propia estrategia, pero bueno, nosotros nos resulta bien construir primero tablas y figuras en este tipo de artículos. Caso de figuras. Las figuras son elementos de mucho valor, porque necesito un mayor nivel de creatividad para construir figuras. Pues no es fácil copiar, ¿no? Yo puedo copiar una figura de la literatura, pero crearlas, eso tiene mucho valor. Y se valora mucho en revistas científicas. Por eso yo animo a todos siempre a construir tablas y principalmente figuras en cualquier tipo de documento, sea original o sea de revisión, ¿no? Entonces, en original, por ejemplo, yo puedo colocar, si necesito precisar algo en la introducción, ¿por qué no colocar una figura? En un artículo de revisión, ¿por qué no colocar una figura en la introducción? También, como ya hemos visto, ¿no? Yo coloco ejemplos de que sí es posible colocar ahí figuras también, o tablas. Pero, obviamente, tengo mayores argumentos para crear tablas y figuras cuando muestro resultados, ¿no? Porque obviamente los resultados los tengo que hacer visible. Y esa visibilidad la puedo hacer en función de tablas y figuras. Entonces, ¿eso por qué? Porque las revistas comienzan también, esto ya lo vimos, pues incluso para el resumen, pedir figuras, ¿no? Entonces vamos a ver más. Caso de figuras. Las figuras son ideales para presentar ¿qué cosas? Imágenes, gráficos, mapas, esquemas. Pero tienen que ser, y a veces una leyenda sobre esto. ¿Qué son imágenes? Las imágenes nos ayudan a visualizar la información que se intenta transmitir. Donde no sea fácil entender en texto, pues a veces es mejor colocar una figura. Por ejemplo, características de escala nanométrica. Es mejor tomarle una imagen a nivel microscopio a eso que quiero mostrar y estoy diciendo en texto para que quede más claro. Qué tan pequeño es lo que está hablando, o qué tan grande o qué tan pequeño es. Entonces, con eso quiero decir que las imágenes vienen de un aparato que podría ser un microscopio, o podría ser un celular, o podría ser una cámara fotográfica. Esas son imágenes, ¿no? Pues ahora que estamos con el celular, fácilmente yo puedo tener una imagen de algo, ¿no? Y si es a escala microscópica, pues necesito un microscopio, ¿no? Entonces, eh, en estos casos es importante pues incluir escalas, etiquetar los elementos más importantes o indicar el significado de diferentes colores, símbolos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos para entender mejor este aspecto. Y para eso, también una estrategia, ¿no? De cómo mostrar tablas, bueno, figuras en este caso. Miren, esto fue en un caso real de uno de nuestros artículos, ¿no? Nosotros desarrollamos biomateriales, envases biodegradables, usando residuos agroindustriales, y los tenemos que mostrar y medir algunas propiedades, ¿no? Todas las propiedades que se puedan medir se hacen, desde propiedades físicas, mecánicas, térmicas, etc. Entonces, lo primero que hacemos es mostrar el material obtenido y compararlo con un material plástico, que es lo que queremos idealmente sustituir, que sería el Tecnopor, ¿no? Entonces, vean, primero aquí están tomadas las muestras que nosotros hemos obtenido y aquí está una imagen del modelo, digamos así, o del control, ¿no? Bueno, no hay porosidad, no se observa porosidad, a simple vista no se observa, pero sí a simple vista se observa porosidad en estos materiales biodegradables. Esto es una etiqueta. Estas son etiquetas.
Entonces, cuando yo quiero mostrar algo importante, relevante, pues utilizo elementos que me permiten precisar algo, retirarlo o colocar precisiones con flechas, etc. Eso significa etiquetar. Etiquetar lo más importante. Ahora, esto fue una figura, figura 1. Luego tuvimos de algunas características que hemos medido, en este caso, la microscopía o la estructura interna de estos envases, cortando transversalmente a estos envases, tenemos este espesor, ¿no? Este sería el espesor el envase A, este sería el espesor del otro envase y así de cada uno. Entonces, pero tenemos una fotografía o una imagen de la estructura interna a nivel de porosidad o de poros. Y vemos que en este material pues hay poros muy pequeños y en estos materiales que hemos desarrollado los poros son ya mayores, ¿no? Entonces, vean, ahora, como estas dos son afines y en una segunda versión dijimos, ¿sabe qué? Es mejor juntar estas dos. Entonces lo juntamos porque son afines. Entonces aquí aparece el material estándar y su microscopía. Material estándar, su microscopía. Para cada material, su microscopía. Hemos mantenido esta información, pero ya colocada aquí. Y aquí al costado, su microscopía. Entonces, y todo esto es una sola figura. Vean que dos figuras la convertimos en una sola. En una tesis se cometen muchos errores porque esto podría ser figura 1, esto podría ser una figura 2, esto podría ser figura 3, figura 4, figura 5, figura 6. Imagínense, tantas figuras. No hay una estrategia adecuada, porque si son figuras que son afines, se pueden juntar. Vean que en un primer intento juntamos 4 en una sola, 4 en una sola, pero en un segundo intento, en una segunda versión, juntamos 8 figuras en una sola figura. Y esto se convierte en una sola figura de 4 partes, ¿no? A, B, C y D. Entonces, pero eso al final hubo un cambio todavía, porque dijimos, pues hay que dejarlo bien, ¿no? Para una revista Q1 y una revista importante, tiene que ser más perfecto todavía. ¿Y qué cosa es imperfecto aquí? Lo que es imperfecto es que hay alguna información que es ilegible. Y eso también es un mensaje porque como editor de alguna revista científica les puedo decir que tenemos artículos que llegan con imágenes que tienen información ilegible, que no se ve, incluso información que no serviría para los fines de la figura. Entonces lo que hicimos es eliminar todo eso y dejar lo más importante. Vean, ¿qué es lo más importante para esto? Y para que se entienda mejor la imagen que está ahí. Los aumentos, 50 veces, ¿no? 50 veces la vista normal. Entonces, hay una reducción, digamos, una ampliación en todo caso de 50 veces, ¿no? Una ampliación de 50 veces. Entonces, además de eso, colocamos aquí una línea que equivale a 1 milímetro. ¿Eso para qué? Para que el lector más fácilmente se dé cuenta del grado de dimensionalidad que tiene cada porito, que tiene cada poro. Entonces yo puedo ver que, bueno, estos materiales más o menos tienen ya 1 milímetro un poco más. Este tiene un poquito menos y este material ya su tamaño en poro puede ser 10 veces menor, ¿no? Entonces, vean que de alguna forma esta escala colocada aquí me permite transmitir un mensaje más claramente. Y eso es lo que hay que buscar. Y todo esto, por afinidad, es una sola figura, la figura 2, que tiene 4 partes. A, que se refiere al poliestireno, el poliestireno expandido, que es el tecnopor. La B, que corresponde a un desarrollo, una bandeja formada utilizando almidón de recacha.
la C que equivale a otra especie y a otro envase que viene de otra especie. Entonces, vean, esas son figuras que uno debería buscar para revistas de alto impacto. Y para cualquier revista, ¿no? Porque al final la calidad del artículo que uno publica se va a ver en función también de esto. Incluso yo les podría asegurar de que hay muchos editores, y yo he escuchado de varios editores de revistas científicas de impacto, que lo primero que ven cuando reciben un artículo científico son las figuras. ¿Por qué? Porque a través de las figuras se expresa la creatividad, se expresa el nivel, se expresa la experiencia que tienen los autores publicando. Un autor experto va a tratar siempre en generar figuras que transmitan un mensaje de la manera más clara posible y figuras creativas. Entonces, hay que, hay que buscar, ¿no? Construir figuras que sean claras, que sean de valor y que también sigan estrategias, ¿no? Como por ejemplo, ya lo vimos, pero resumo las estrategias, ¿no? Cuidar el contraste entre la imagen de interés y fondo. Vean, si este material es claro, obviamente yo tengo que buscar un fondo oscuro para que se vea mejor. En eso fallan muchos también, porque yo puedo tomarle una fotografía, y eso es lo que hemos hecho aquí, tomar una fotografía, pero hemos colocado un fondo oscuro de tal manera que el contraste sea el adecuado para que resalte más lo que nos interesa. Entonces, esa es la primera estrategia que hay que cuidar, ¿no? El contraste entre la imagen de interés y el fondo. Fusionar imágenes por afinidad, ya lo vimos. ¿Para qué colocar imágenes separadas, no? Además, miren, tienen que saber de que las revistas científicas normalmente aceptan máximos para tablas y figuras. Muchas revistas científicas te lo dicen en la guía para autores. ¿Cuál es el máximo? Normalmente está entre 7 y 8. Entre 7 y 8 tablas, entre 7 y 8 figuras. Entonces muchos se preguntan, pero yo tengo 40 figuras, 40 tablas, ¿cómo las coloco en 7 u 8? Pues ya vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 8 en una sola. 8 figuras en una sola figura. De esa forma, yo cumplo el máximo que las revistas me exigen, ¿no? Eliminar elementos incomprensibles, ya vimos un ejemplo. Eliminar elementos que no agregan valor. Hemos colocado los que agregan valor, la escala, por ejemplo, y un milímetro, ¿no? El espacio, la distancia que hay ahí. Además, cuidar la nitidez, cuidar la calidad de la figura. Incluso muchas revistas científicas colocan estándares en cuestión de calidad de las figuras, ¿no? Los píxeles, por ejemplo, las dimensiones de la figura, todo eso tiene que ver también como parte de la calidad. Entonces uno puede leer en las instrucciones para los autores, a veces colocan estos datos, ¿no? Y a veces uno aprende en ese sentido también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una revista científica última, y la mayoría de revistas nos dice, bueno, la calidad de la imagen tiene que ser máximo tanto, que los píxeles en la longitud y en la otra dimensión tienen que ser tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, en la web misma, ¿no? Uno coloca ahí, mejora la calidad de las figuras. Vas a encontrar algunas web que ni siquiera tienen que instalar un programa, sino que suben la figura a la web y ahí mismo colocan las condiciones que la revista les pide y listo, ¿no? Y el software les da justamente la imagen con esas condiciones, ¿no? Entonces, hoy no nos quejamos de eso, ¿no? Existen herramientas suficientes para cumplir los criterios de calidad en tema de figuras que la revista lo solicita. Gráfico de datos.
Vean, hemos visto imágenes, ¿no? Los gráficos de datos son otra forma, son otros elementos que también se buscan, se publiquen con mayor calidad. Normalmente para estos gráficos usamos software, como el Excel, por ejemplo, el SPSS u otras. Y lo que se busca y el objetivo de estos gráficos es buscar una relación funcional. Siempre hay dependencia, ¿no? X, Y o otra variable también, y siempre hay relaciones que se forman a través de esos gráficos. Pero hay que seguir los mismos criterios, ¿no? Etiquetar, unidades, fuente legible, etc. Vamos a ver ejemplos. Bueno, esto que se puede hacer en Excel o se puede hacer en un software, pues son gráficos justamente donde vemos puntos, coordenadas, tendencias que se pueden ver y tienen significado, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta el estilo, ¿no? Para algunas revistas se puede colocar FIC en abreviatura, figura en abreviatura o no. Entonces, eso lo imito de la revista que decido dónde publicar. Después del número, a veces hay un guión, a veces hay un punto, a veces hay dos puntos, a veces solamente un espacio. Eso es estilo de la revista. No es que se me ocurra a mí colocarle un punto o un guión. Esos son justamente elementos de estilo, cómo la revista publica sus figuras y en este caso el título de sus figuras. El punto final aquí también es estilo, porque hay revistas que incluso aquí no llevan punto. Entonces, todo eso hay que ser minucioso, ¿no? Bueno, si hay datos repetitivos que se grafican, pues tienen que aparecer estos bigotitos, estos desvíos o el error, que visualmente también me den un mensaje de que allí hay repeticiones respecto a los valores que se han calculado. Entonces, vean, un gráfico de datos. Esto no es una imagen, esto es un gráfico de datos, pero todo se llama figuras en un paper. Y en una tesis debería ser igual, ¿no? Todos esos son figuras, son formas de figuras. Las etiquetas de los ejes. Entonces, se trata también de que cuando yo tengo datos de un estudio, tengo datos, esos datos los puedo expresar, ya hemos visto, en texto, ¿no? Yo lo puedo expresar en texto, pero también lo puedo expresar en una tabla, o también en una figura. ¿Qué debo hacer en un paper, en un artículo científico? Lo que debo hacer es colocar los datos en una sola forma, o en texto, o en tabla, o en figura. Si son pocos datos que mostrar, pues texto. Si son muchos datos, amerito una tabla. Si hay tendencias, algunas relaciones que mostrar, pues figura. Entonces, vean, uno tiene que decidir, no tiene que colocar lo mismo en diferentes formas. Ese es un error que también se comete mucho en las tesis, ¿no? En las tesis a veces encontramos una tabla y luego una figura de lo mismo. Y a veces incluso las tres formas, yo he recibido artículos científicos incluso, que colocan la tabla, la figura y en el texto está repetido todo lo que está en la tabla. Imagínense tener un texto donde narra prácticamente todo, y eso lo hemos visto mucho, a veces causa risa eso, pero lo mismo, tal vez para hacer espacio, ¿no? Lo mismo que está en la tabla se comienza a narrar, todo exactamente, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso no se puede presentar en un artículo científico. Uno tiene que decidir si coloca en texto, en tabla o figura. Ahora, si yo coloqué una tabla, lo que hago después es traer lo más importante de lo que está en la tabla y discutirlo. Si yo coloco una figura, obviamente directamente voy a discutir lo que se ve en la figura, ¿no? Entonces, es eso lo que hay que hacer. Bueno, figuras por afinidad, nuevamente otro ejemplo, aquí una figura 1, figura 2, que fue construida en Excel, pero luego con un editor de imágenes hemos cortado lo del Excel y lo hemos juntado a estos dos en una sola, y ya tenemos una sola figura. Etiquetas. A veces el Excel o algún programa me da
la denominación de cada conjunto de datos con colores. Me dice, pues, el color verde significa esto, el color rojo o la línea punteada significa esto, pero si esta figura se coloca en blanco y negro, esto no va a servir. Por eso que es mejor etiquetar. Cuando yo le coloco esta línea aquí, esta flechita, y le digo que este es A, este es B y este es C, o que aquí hay valores, eso ya queda indistinguible, ¿no? Para cualquiera y cualquier forma que se publique, pues todo va a quedar claro. Unidades, etiquetas, ¿no? Lo mismo, acá hay etiquetas. El color verde es esto, el color rojo es esto, y el otro azul es esto. Listo. Si esto coloca en blanco y negro, igual se va a poder leer. A eso iba, ¿no? En el caso de mapas, los mapas también son figuras, pero hay que tener cuidado en la calidad de los mapas principalmente. Los mapas son colocados principalmente para denotar área de estudio o área de influencia del estudio, ¿no? O el área de impacto del estudio. Por ejemplo, aquí hay un mapa que es Brasil, aquí está el estado de Sao Paulo y aquí hay un puntito. En ese puntito hay una ciudad llamada Amparo. Y para verla mejor se ha extrapolado, se ha amplificado este puntito y aquí está la ciudad. Y hay tres lugares, tres haciendas que han sido estudiadas aquí para este paper. Y además hay una escala de este punto a este punto hay 10.000 metros, para que se tenga idea de la dimensión de esta ciudad, ¿no? Entonces, eso, miren, transmite el mensaje más claramente, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, el estudio se hizo en tal lugar, ¿no? Entonces, a veces queda mejor, y para una revista de impacto, siendo de que va a ser publicada en una revista que lo lee en todo el mundo, pues ¿quién va a saber dónde queda Tumbes, no? Es más fácil identificar si yo lo llevo a ese nivel, ¿no? Dentro de Perú. Porque dentro de Perú, pues en el mundo es más fácil identificar a Perú que a Tumbes. Entonces, dentro de Perú está Tumbes y dentro de Tumbes está una ciudad llamada tal, ¿no? Entonces, eso, miren, clarifica mejor dónde se hizo el estudio, pero eliminando cualquier otro elemento que no cumpla con ese objetivo. Porque, ¿qué pasa? A veces comenzamos a referir figuras así, ¿no? Por ejemplo, de esta calidad. Estas figuras, que si bien es cierto aparecen publicadas en revistas Latindex, no se aceptarían en revistas de alto impacto, ¿no? En revistas Latindex a veces lo aceptamos porque ya no se les puede pedir mucho a los autores, ¿no? Pero tienen que aprender de que aquí, por ejemplo, Google Maps me da mucha información, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve conocer esto? O esta información que está aquí, ¿no? En realidad, si yo me pongo a ver y la ubicación, ¿cuál será la ubicación? Porque no queda claro, ¿no? La ubicación de las principales fuentes de contaminación del río Tumbes. Bueno, podría ver por aquí, pero para el mundo no va a quedar claro. Para el que vive en Tumbes, sí, pero para el mundo, para alguien de China, de Estados Unidos, que podría estar leyendo este artículo, no va a quedar claro. Entonces, diría que para una revista de impacto no es un mapa adecuado, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, principales localidades, dice, ¿no? Las subrayadas. Pero yo eliminaría las que no se han estudiado y solamente me quedaría con esto, ¿no? Entonces, para que quede más claro, ¿no? Aquí, ¿será que todos los ríos se han estudiado? Entonces, se coloca todo, ¿no? Entonces, y además hay información ilegible, es decir, figuras de mala calidad. Eso, ¿no? Para evitar, ¿no? Figuras de este tipo, ¿no? Y tener figuras de mayor calidad. Esquemas. Eh, los esquemas son otra forma de creación, también son figuras, pero aquí normalmente uno es más creativo, tiene que ser más creativo para formar esquemas, porque aquí tiene que identificar procesos, aspectos clave, tratar de resaltar algo, creando esquemas, ¿no? Los esquemas, para crear esquemas yo puedo usar imágenes, puedo usar gráfico de datos, puedo usar otras formas, texto incluso, y todo eso hacer una creación llamada esquema. Ejemplo,
¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, aquí tenemos un gráfico de datos, tenemos texto, tenemos creaciones propias. Entonces, todo esto es un esquema. ¿Para qué sirve este esquema? Pues para mostrar la secuencia metodológica de aplicación de una tecnología, por ejemplo, en este caso. Es una creación propia. Entonces, esto para revistas Q1, Q2 tiene mucho valor y hay que hacerlas así nítidas, que transmiten el mensaje claramente, figuras creativas, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, pues, si quieren llegar a publicar en revistas importantes, ¿no? Figuras de mayor calidad. Y los esquemas es donde yo puedo hacer uso mayor de mi nivel de creatividad, ¿no? Entonces, es eso. Y obviamente tiene un título donde se explica, pues, por ejemplo, qué cosa es A, qué cosa es B, qué cosa es C, ¿no? Un título descriptivo, ¿no? Una leyenda. Vean, para una figura, para una revista Q1, un esquema tiene más valor que una imagen. Porque yo podría fácilmente decir, bueno, yo utilicé este equipo que tiene bueno, esta zona que es A, esta zona que es B, esta zona que es C, sobre una imagen. Que hay muchas publicaciones así, ¿no? Toman la foto y sobre la foto colocan estas letritas. Pero obviamente tiene más valor si hago un esquema, porque en el esquema yo puedo eliminar todo lo que no interesa, por ejemplo, estos cables. Estos cables, en realidad, no interesaría que se vean, y se ve feo incluso ahí, ¿no? Pero aquí dejo lo más importante, ¿no? Los elementos que interesan mostrar. Vean, es lo mismo, pero yo obviamente aquí ya es un esquema, ya no es la imagen misma. Entonces, esto es un esquema, un ejemplo, un esquema de calidad que tiene un valor más mayor, diría yo, que una simple imagen. Y así, ¿no? Lo que no debemos hacer en tema de imágenes es manipular a sabiendas para cambiar o mejorar resultados. Eso hay que evitar. Cuando yo agrego una línea que no es real, pues ya estoy manipulando, ¿no? Cuando yo cambio el contraste para decir que hubo cambios de repente en alguna composición y realmente no pasó así, ya es una falsificación. Y eso es una falta ética, ¿no? Bueno, otros ejemplos, aquí por ejemplo, hay algo interesante en esta zona que colocarla aquí no se vería bien, entonces lo que hemos hecho es amplificar esta región para que se vea mejor esta coordenada. Entonces, son trabajos. En este otro caso no es nuestro, pero es interesante lo que colocan, una figura que tiene 13 figuras. Vean, 5, 5, 10 y 3 acá, 13. ¿Qué colocan? Una columna donde está en estado fresco en diferentes tiempos. Otra columna donde está en estado tratado a los diferentes tiempos. Y es más fácil, miren, el valor que tiene porque yo puedo ver visualmente y comparar, ¿no? Cómo el tratamiento afectó en comparación con el fresco. Incluso aquí hay una interpretación fenomenológica de algún parámetro en el tiempo, alguna esquema, esto ya es un esquema, esto, miren, un gráfico de datos, miren cómo ha juntado, ¿no? Imágenes, gráfico de datos y esquemas para que todo eso sea una figura. Porque estos son esquemas. Zona A, zona B, etc. E incluso, ¿no? Aquí hay 19 figuras en una sola. Vean, un ejemplo de cómo colocar figuras por afinidad en una sola. Incluso la parte estadística, ¿no? Está en la misma figura. Y como hay una cantidad de figuras grande en una sola, pues el título de la figura puede ser extenso porque hay una leyenda que hay que explicar aquí, ¿no? Bueno, ejemplos. Bueno, esto de aquí, el formato más preferido para las imágenes es TIFF o JPG. En el caso de la redacción, el Word, ¿no? Es el formato que se usa normalmente. O para archivos complementarios, pues a veces PowerPoint, Excel, para archivos complementarios, ¿no? O sea, archivos que van anexos, ¿no? Y ahora también se publica incluso en revistas esa información.
Tipo de letra. Las aceptadas, Arial, Courier, Tiny Roman, Symbol. Pero ya sabemos que la más usada es Tiny Roman. Hay que enumerar las ilustraciones en forma correlativa. eh, Hay que hacer pruebas de tamaño de las imágenes. Principalmente deberían estar en función de que se vea bien en el tamaño cómo va a aparecer en la publicación. Porque a veces yo puedo colocar una figura grande, pero cuando se va a publicar se va a colocar en pequeño y ya no se va a notar. Entonces, tengo que hacer pruebas de que incluso cuando se coloque en pequeño se va a ver bien. A veces principalmente revistas que tienen automatizado su sistema de envío, cada figura se pide en archivo independiente, aunque en muchas revistas las figuras deben ir dentro del texto.